hemos estado hablando sobre el libro de los Efesios, un libro bastante interesante, bastante práctico. Hablábamos hace 8 días que el libro tiene como una estructura que Pablo dividió como en 2 partes el libro en su estructura. Uno, los conceptos, ¿cierto? Que da muy claros. Y 2, la aplicación para la iglesia de lo que ha dado en la primera parte. Entonces, la invitación a dejar las cámaras es porque vamos a hacer algunas preguntas para hacer un resumen sobre lo que hemos estado hablando del libro. Libre para que conteste la que quiera. Son cosas muy prácticas. Bueno, Pablo se consideraba prisionero ¿de quién? De Cristo. De Cristo, ok. Pregunta, ¿y tú de quién te consideras prisionera? ¿Qué aprisiona tu vida? Entonces, sé que uno no quiere contestar esto, pero lo dejo de reflexión. Muchas veces decimos que ponemos otras cosas en la posición de Dios, pero la verdad es que a veces sí estamos prisioneras de algunas cosas. Pensémoslo y contestémonos a nosotras mismas y tomemos una decisión. ¿De quién te consideras tú prisionera? Otra pregunta. ¿En qué dispensación nos encontramos en este instante? La gracia. En la gracia, ok. Efesios habla sobre la gracia y hace mucho énfasis en esa dispensación. En la época actual, ¿cómo bendice Dios al mundo? ¿Cómo bendice Dios al mundo? Pues Él lo sigue bendiciendo. Buenos días. Buenos días. Él lo sigue bendiciendo, primero, pues con su gracia. Segundo, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue teniendo todas las características de principio a fin. Y me imagino que hasta que llegue la segunda venida de Jesucristo. Ok, ¿qué más? Con su palabra, con Jesucristo mismo, sigue siendo el único Salvador. Ok, sí, perfecto. La iglesia también pensaría. Ajá. Yo creo que con su paciencia, porque está esperando que muchos puedan reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y no se pierdan. Entonces, es una bendición también en esta época. Sí, listo. ¿Qué más? De la misma manera que nos bendecía antes, él también había gracia, porque todos estos hombres que fallaron, todos también fueron perdonados y fueron restaurados y levantados y fue también por la gracia de Dios, por la misericordia, por su amor. Sí, de acuerdo. ¿Qué más? Bendición espiritual. Dime. Toda bendición espiritual, sí, eso iba a decir. Ok, sí. Listo. Si pudieran unir todo esto que dijeron en una palabra, ¿en cuál la pondrían? ¿A qué nos mandó Pablo? Bueno, Dios, ¿a qué nos mandó? ¿A llevar qué? La palabra. Las nuevas. Sí, a llevar, muy bien, Estelita, a llevar el evangelio. Efesios dice que Dios bendice en esta época al mundo con el evangelio. Es una oportunidad para llegar al cielo. Recibir el evangelio, aceptar a Jesucristo, es una oportunidad para llegar al cielo. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Digamos, ¿cuáles son las 3 características de un creyente sabio? ¿De un creyente qué? Sabio. Creer en él, reconocerlo, obedecerlo. Sí. No sé. ¿Qué más? Recuerden un poquito lo que hablamos la semana pasada. Voy a ponerles una filminita, a ver si se acuerdan. Imitarlo, ¿no? ¿No es andando en sabiduría y aprovechando bien el tiempo?
Dos de las cosas, listo, muy bien. Esas son parte de las cosas de ser un creyente sabio. Y andando como luz. Muy bien, entonces aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa aprovechando bien el tiempo? Hacer uso, digamos, de ese tiempo estudiando la palabra, compartiendo en familia, compartiendo el evangelio, compartiendo con nuestros hermanos, Ok, buscando las necesidades de cada una de ellas y poder orar por ellos. muy bien. ¿Alguien más quiere Yo agregar algo? diría que si tenemos un tiempo limitado aquí en esta tierra, pues tenemos que organizarlo muy bien, sobre todo cuando somos creyentes, porque debemos aprovechar ese tiempo y específicamente el tiempo de la gracia para poder llevar la palabra. Nos hablaba también de redimirlo, de hacer un buen uso del tiempo que tenemos. Muy bien. Valorar las bendiciones del Señor, ¿no? Apreciarla con nuestro amor y agradecimiento hacia Él. Dice, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué opinan de esa frase? Ay, no. Y bien, aceptando su voluntad, por lo general, casi siempre no es la de lo que nosotros anhelamos en el corazón. Por ejemplo, ¿sí? Ok. Nosotros queremos muchas cosas, pero resulta que Él con el tiempo nos hace ver que las cosas que Él quiere para nosotros son diferentes, pero que siempre vienen con bendición. ¿Cómo Siempre. podemos averiguar cuál es la voluntad de Dios? O sea, yo creo que todo creyente quiere obedecer a Dios, quiere complacerlo en obedecer su voluntad, pero ¿cómo logramos esto? O sea, ¿cómo sabemos nosotras cuál es la voluntad de Dios? A través de la palabra, a través de la oración. El Espíritu Santo también nos guía a conocer cuál es la voluntad de Dios. Debemos buscarla. Yo pienso que puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas, trae paz. Debe traer paz y gozo. De acuerdo, es parte de las cosas que se consiguen al tener la voluntad de Dios. O sea, nosotros, el ser humano siempre está buscando la felicidad, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, somos plenos, tenemos gozo y tenemos felicidad. Es muy gracioso, pero nuestra obediencia al Señor produce gozo en nosotros, es un beneficio. Todas las cosas que hacemos en pro de agradar a Dios, la retribución es ser felices, tener gozo, tener paz plena. Bueno, ¿qué pasa con los necios? Estelita. Bueno, los necios, la característica de los necios, lo que veíamos es que no tienen en cuenta a Dios para nada. O sea, Dios mío, no escucho. Que no tienen en cuenta a Dios, los necios. ¿Quién no escucha, Olguita? No, Paola. Ok. Y estos necios, pues obviamente no salvos, porque han rechazado completamente a Dios, como veíamos en Romanos el sábado pasado. El versículo, si me permite, Luzmita, a mí me correspondió leer Romanos 1:21, y dice así, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La verdad que al leer esta palabra fui muy confrontada. De hecho, este versículo habla de aquellos que han rechazado a Dios, porque dice que la ira de Dios viene sobre ellos, sobre los hijos de desobediencia. Pero pensaba que en algún momento en nuestras vidas, si bien no somos necias ya, porque la mujer sabia es la que ha creído, reconocido y obedece a Dios, nos comportamos de una manera necia. De hecho, la palabra de Dios en Proverbios nos habla y nos confronta, nos dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con las manos la derriba.
Luis Marina, gracias porque fui confrontada realmente, gracias a Dios por la palabra, cuando leía este versículo y hablábamos de no participar también en las obras infructuosas de la carne. Luis Marina nos decía que no debíamos participar del chisme, pero personalmente pienso que muchas veces, y yo he caído en eso, de fomentarlo y propiciarlo. No solamente participo, sino que yo misma busco cómo fomentarlo o propiciarlo. Sí, entonces, a eso nos manda el Señor a analizar nuestra vida para ver si nos estamos comportando sabia o neciamente. No que seamos necias, sino que tenemos un comportamiento necio. Y pensaba, porque como le digo, he sido confrontada, pensaba cuántas veces nosotros hemos obrado de esta manera. Cuando no tenemos contentamiento, el Señor nos dice que debemos ser agradecidas en todo. Estamos no obedeciendo la palabra de Dios. La sabiduría nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Cuando en nuestro hogar, pienso, muchas veces nuestro esposo se esfuerza por darnos lo mejor, por hacer lo mejor por nosotras. Y yo misma he caído en eso. Es que tú nunca haces, tú nunca me das, tú nunca me dices. Sí, esa palabra deberíamos de sacarla de nuestro vocabulario. Esa palabra nunca. Nunca debemos decir nunca, ¿sí? Y también en lo que hablábamos de la murmuración, también en la imprudencia, somos mujeres imprudentes muchas veces. Todas estas son características de una mujer que obra neciamente. Y la palabra de Dios me recuerda a María, cuando murmuró de Moisés, obró neciamente. Cuando David tuvo un pecado, sí, inmoral, y actuó neciamente cuando censó al pueblo neciamente sin consultar a Dios. Entonces, cuando nosotros obramos de esa manera, como los necios, es porque no tenemos en cuenta a Dios. Eso fue lo que estuve meditando estos días respecto a lo que vimos el sábado pasado. Muchas gracias, Luz. Bueno, a veces las cosas, no necesariamente como creyentes ya somos mujeres conscientes de verdad, que hemos adquirido una madurez espiritual y una madurez en el conocimiento de la palabra, y como mujeres nosotras no pretendemos entrar en chismes, pero a veces una cosa que comienza buena, en la mitad del camino se está torciendo y se está volviendo como, así como entra en un estado de chisme. Debemos aprender a tener sabiduría, que cuando nos damos cuenta que estamos cayendo en eso, lo corregimos, chicas, porque yo estoy segura que ninguna de ustedes dice, ok, hoy me voy a levantar y voy a llamar a 5 para hacer un chisme, para hablar mal de fulanita o de sultanito o de mi marido. Uno no se levanta con ese propósito y uno no empieza una conversación con una hermana en la fe o con un no creyente con la disposición mental de acabar con la otra persona, porque los chismes lo que hacen es que acaban con las personas, ¿sí? Deterioran el prestigio y la honra de otra persona. Entonces, aunque no somos necios, como decía Estelita, a veces sí caemos en necedades. Bueno, y por último, quisiéramos, antes de arrancar con los temas del Espíritu Santo, quisiera que leyéramos sobre el tema de la luz, porque ¿quién es la luz del mundo? Dios. No, a ver, otra vez. Ah, sí, o sea, ¿quién es la luz del mundo? Dios. ¿Quién es la luz? Dios. Entonces, Nancy, ¿quieres ayudarnos con el versículo? Listo. Número capítulo 6, versículo 24 al 26 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ok. Y para terminar, parte del versículo 5 es: sed llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu. Para arrancar sobre este tema, quisiera que todas ubicáramos Juan 16. ¿Ya estamos? No. Juan 16,
5. Dice, esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿Quién está hablando? Juan 16, El Señor Cristo, Jesucristo. El Señor Jesucristo. Juan 16:5 dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas de qué deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Es hermoso esta parte de este capítulo. Y tiene tanto que estudiar y tanto que aprender. De verdad es muy diciente. O sea, podríamos centrarnos en estudiar este pedazo de este capítulo y aprenderíamos tantas cosas maravillosas de Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en los temas del Espíritu Santo. Y para allá vamos. Entonces dice, ser llenos del Espíritu Santo es ceder conscientemente el control al Espíritu. Los versículos dicen, sed llenos. El ser humano no se llena paulatinamente del Espíritu Santo. ¿Cuándo se llena el ser humano del Espíritu Santo? Cuando lo recibe. ¿Cuándo? Cuando lo recibe. Sí, pero ¿cuándo? Cuando te recibe el Señor como nuestro Señor y Salvador. Eso es así, ipso facto. O sea, tú recibes al Señor Jesucristo e inmediatamente nosotros hoy en día recibimos al Espíritu Santo. ¿Qué es recibir al Espíritu Santo? Es permitir que el Espíritu de Dios more en nosotros. El estar controlado por el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros tengamos el carácter como Cristo. No es fácil para nosotros vivir en el mundo, en un mundo que está lleno de pecados. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a tener control sobre los desenfrenos y el pecado. Y cuando nosotros como creyentes, cuando yo, Luz Marina, como creyente, tengo control sobre mi vida, esto hace que yo traiga orden y paz a mi vida, y si yo tengo orden y paz en mi vida, voy a traer orden y paz a la iglesia, a la comunidad con la que yo me desenvuelvo, donde yo vivo, ¿cierto? ¿Quién quiere ayudarme con Primera de Corintios 2:12? Si quiere, por favor, otra va buscando Primera de Corintios 6:19.
Yo tengo 1 Corintios 2:12. Vale. ¿Lo leo? Sí, por favor, sí, señora. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En nosotros? En nosotros. El Espíritu Santo reside en nosotros. No es si queremos. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, también recibimos al Espíritu Santo. Y eso es bueno para nosotros. Nos permite estar seguros. A veces se nos olvida y por eso tenemos tanto temor de incumplir, de fallar. Pero la verdad es que el Espíritu Santo nos acompaña constantemente. Y Él tiene el conocimiento para podernos ayudar a no pecar, ayudarnos a tener control y dominio propio, porque Él tiene el conocimiento de todo lo del Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:19, ¿quién lo tiene? Yo. A ver. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué significa eso? Pues si nosotros le entregamos al Señor nuestra vida, pues lógicamente le estamos entregando todo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, a partir de ese momento, ya por lo menos en teoría, ya no debemos ser nosotros, sino es Cristo que obra en nosotros. Uh-huh. Sí. También dice que nosotros ya no somos, ¿qué? Propiedad de nosotros mismos, ¿cierto? Ya no nos pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. A Cristo, a Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo nos sella, dice, te sello, nos sella como propiedad de Dios. Vale, ¿quién me ayuda con Efesios 1:13? Primera de Corintios 12:13. 1:13 lo tengo. Vale. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ajá, entonces, ¿qué otra palabra aparte de sellados encontramos? Bautizados, nena. Bautizados, dice Efesios 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor y una fe y un bautismo. Nosotros también fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Son los resultados de ser salvos. Ser salvo es ser lleno del Espíritu Santo, y como estamos llenos del Espíritu Santo, Dios reside en nosotros, el Espíritu de Dios reside en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Somos sellados como propiedad de Dios y además somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo una única vez. Cuando recibimos al Señor Jesucristo ipso facto, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero el crecimiento en el Espíritu Santo es un proceso continuado que nos permite tener una experiencia como creyentes, que nos permite vivir una vida como Cristo. No quiere decir que una persona que recién recibe al Señor Jesucristo y es llena del Espíritu Santo no es exhortada como otro creyente que lleva 30 años el Evangelio y ha estudiado y se ha preparado y ha conocido de la palabra. La verdad es que el Espíritu Santo los exhorta a los dos de diferente forma. ¿Cómo? El creyente que lleva varios años en el Evangelio, pues le trae los versículos. Por eso yo no sé si ustedes han tenido la experiencia que
cuando el Espíritu Santo toca en ustedes, chas, les trae un versículo. Por ejemplo, no sé, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando uno, no sé si han tenido la experiencia, que le alza la voz a sus papás y en la discusión y sigue discutiendo, uno puede seguir discutiendo muy enojado, pero por allá el Espíritu Santo le está golpeando a uno y le dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Puede ser que el creyente que recién acaba de recibir al Señor no se sabe el versículo, pero cuando el creyente, cuando esa persona nueva que acaba de recibir al Señor está discutiendo con su padre, el Espíritu Santo lo está golpeando también. Lo que pasa es que los versículos no le fluyen y él no entiende por qué lo está exhortando, pero lo exhorta. Siempre los exhorta. El Espíritu Santo siempre está hablándonos. A veces no lo queremos escuchar, pero siempre está hablándonos. Los resultados de ser llenos del Espíritu Santo, el libro de Maús habla de 4 resultados. Tenemos muchos más, nosotras hemos sido beneficiadas con estos resultados, pero hoy vamos a hablar de estos 4 beneficios que habla el libro. ¿Cuáles son? El resultado de la comunión, dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pregunta, chicas, ¿nosotras sentimos que hablamos así como dice ese versículo? ¿Qué opinan? Bueno, normalmente lo deberíamos hacer diariamente, pero no lo estamos haciendo diariamente. Si lo hiciéramos diariamente, seguro que el Espíritu Santo obraría más, ¿sí? Pero nosotros solamente lo hacemos cuando estamos, por ejemplo, en una reunión de iglesia, que decimos, adoramos y hablamos con salmos al Espíritu Santo, con cantos espirituales, y salimos de ahí y se nos olvida. Bueno, yo creo que aunque nosotras no estamos todo el tiempo hablando en salmos, cánticos espirituales e himnos, nosotras sí cambiamos nuestra forma de hablar cuando recibimos del Señor y además cuando conocemos de la palabra y cuando conocemos la voluntad de Dios. Yo creo que nosotras ya no somos las mismas mujeres que éramos antes. Nuestras expresiones, nuestras palabras han cambiado. Y esto permite que cuando los creyentes se hablan amablemente, o sea, es muy diferente cuando discutíamos antes con otras personas a discutir hoy en día con las mismas personas o con las personas de la iglesia. Nuestras expresiones corporales y nuestras expresiones verbales son diferentes, son más amables. Aunque no hablamos con salmos y con himnos porque era una cosa que se usaba antes, nuestra expresión, nuestro vocabulario sí ha cambiado, somos mucho más amables ahora. Y después de conocer al Señor Jesucristo, nuestro vocabulario ha mejorado. No quiere decir que no hemos escuchado las palabras grotescas o las groserías, no es que no las hemos escuchado, pero no las usamos. Y eso es parte del resultado de tener una buena comunión con los demás. Adoración. Dice que otro de los resultados es la adoración. Dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué opinan de ese versículo? ¿De qué habla? Adoración. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que no solamente cuando hace uno un devocional, sino a diario puede estar uno adorándolo y alabándolo, o sea, una canción que se acuerde o no sé, cuando se alaba en cualquier momento, cualquier hora del día, no solamente cuando hace un devocional o hace un estudio, en cualquier momento también se puede hacer. Ok, ¿alguna más? Cuando reconocemos quién es con nuestras palabras y le exaltamos, ¿podría ser? Sí, también es.
es. Bueno, hay varios tipos de adoración. Este habla un poco sobre la música. Entonces, valga la oportunidad, chicas, para invitarlas a que cuando estamos reunidos en la iglesia se escuchen sus voces. A veces, yo soy súper emocional y a mí me encanta cantar. Ahorita les voy a contar una experiencia. Y yo a veces me sorprendo que estamos en la iglesia y yo escucho, digamos, empezamos a cantar y escucho una que otra voz, pero nunca escucho la voz de la congregación. La congregación se abstiene de cantar y la verdad es que nosotros nos encanta cantar, a los seres humanos les encanta sacar su voz y expresarse. Yo las invito para que cuando nosotros estemos congregadas, de verdad se escuchen nuestras voces al Señor. No piensen que no son lindas y que no se escuchan lindo, pues la verdad es que eso depende de lo que tú tengas en tu corazón. Yo no tengo una voz tan linda, pero les voy a contar una experiencia que marcó mucho mi vida. Cuando yo estaba en otra iglesia, en 116, participaba en el coro de la iglesia, aunque mi voz es de tarro, pero ayudaba en el coro de la iglesia. Y un día tuve una experiencia que entristeció mi corazón porque mi escena cuando yo estaba en el coro era esta, por favor no se vayan a burlar, o si quieren burlarse, no importa. Yo empezaba a cantar y yo me imaginaba en el cielo, allá como la Trinidad, ¿viste? Está Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo ya allá, y nosotros ahí alabándole y adorándole como un concierto de rock. Y yo cantando allá con yo me derramaba ante los pies de Cristo, y esa era mi imagen cuando yo cantaba en el coro de esa iglesia. Y un día el grupo de la iglesia de música se fue a una conferencia, algo, no había quien cantara, y entonces no había quien como que dirigiera los himnos, y estábamos cantando, y me acuerdo que había una canción que había que cantar ese día y era muy alta, o sea, para gringos, así súper alta, y obviamente como mi voz no se presta para eso, era muy difícil alcanzar las notas. Y me acuerdo que estaba ensayando y habían 3 chicas allá y se burlaron de mí y yo me sentí tan acongojada, pues quiero contarles que ese día yo sentí mi escena maravillosa de la Trinidad no se presentó. Estuve muy triste, ese día no canté para el Señor, ese día fue difícil para mí, pero afortunadamente se me pasó rápido. Y a mí me encanta cantar, yo sé que mi voz no es tan linda, pero al Señor le gusta, porque yo de verdad quiero adorarlo con mis emociones, con todo el sentir de mi corazón. Y yo las invito a ustedes que cuando ustedes cantan, oran, por ejemplo, cuando reconocen que Dios es maravilloso, poderoso, omnipresente, omnipotente, cuando es el dueño de sus vidas, lo hagan con mucha emoción. Yo creo que otra de las expresiones que ya es entre la relación vertical entre nosotras y Dios, otra de las expresiones de adoración es cuando uno de verdad cae de rodillas al piso, o sea, de rodillas derramada delante de Dios en su oración. Yo creo que eso es una expresión máxima de la adoración hacia el Señor. Y de verdad las invito a cantar. Cuando estemos en la congregación, canten, sus voces son hermosas, Dios las hizo a cada una diferentes. Acuérdese, nos diseñó y nos contó hasta nuestros cabellos. Nuestras voces son parte de esto. Y a Él le encantan porque las hizo diferentes para escucharnos a cada una de nosotras. Ok, otro de los resultados de ser llenos del Espíritu Santo es la gratitud. Dice Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nuestro nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Qué significa eso? ¿Quién quiere? ¿Paulita quiere hablar sobre el tema? ¿Qué significa? Anímate, dale. Ay, espera, ya va. Me cayeron acá. Ya. Ay, no veo. Gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre a Dios por todo. Siempre en el nombre de Él. No sé,
Dando gracias por todo, digo yo, porque respiramos, porque tenemos salud, porque tenemos a nuestra familia sana, por todo. Dice, dando gracias por todo al Padre. A veces nos cuesta. No estamos diciendo gracias Dios por el desayuno, gracias Dios por caminar, gracias Dios. Pero yo creo que todas nosotras cuando nos levantamos damos gracias a Dios por un día más. Siempre le digo esto a las personas, si Dios permite que tú abras los ojos, tienes una oportunidad, de ser diferente con tu relación con Dios y con tu relación con los demás, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus hermanos de la iglesia. Tienes una oportunidad, pero ¿saben con quién tienen una oportunidad? Con ustedes mismas. Tienen una oportunidad de respetarse, amarse a ustedes mismas, de pedirse perdón si es necesario. Y siempre que el Señor abre nuestros ojos, es un día más para hacer mejor las cosas. Si tú haces hoy mejor las cosas y mañana haces mejor las cosas y pasado mañana haces mejor las cosas, vas alcanzando el carácter de Cristo. No es tan fácil, pero de verdad que sí lo podemos hacer. Tenemos que concentrarnos en las cosas buenas que hacemos, positivas que hacemos en el conocimiento del Señor y no en las que no podemos hacer. Tenemos otro, ya el último, chicas. Dice... Mami, Mariana quería decir algo. Perdón, que interrumpa. Sí, perfecto. Mariana, dime. También creo que en este versículo 20 el Señor nos está dando como un parámetro que es que demos gracias siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordando que todo lo que Él nos da, lo que tenemos es por gracia, a través de su Hijo Jesucristo, que nada de lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas, sino que aún la vida, la familia, el trabajo, todo, absolutamente todo lo que tenemos es por gracia y es por pura misericordia a través del Señor Jesucristo que Él lo da. Entonces creo que es un parámetro que hay que seguir, que todo lo que, las gracias que demos a Dios sea a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muy bien. Eso es parte de las enseñanzas que hemos tenido, que nosotros somos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Mari. Y por último, tenemos el resultado de la sumisión. ¿Qué dice? Mami, perdón, un segundo. A ver. Es que hay dos personas que también levantaron la mano que quieren hablar. Es que yo no estoy viendo eso porque no lo estoy viendo. Por favor, no sé, siga. ¿Puedes decirme quiénes las siguientes personas? No los estoy viendo porque tengo la filmina. ¿Quién más quería hablar? Nancy y Milena. Y Estela. Y Estela. Listo, por favor. Entonces, así en ese orden, Nancy, Milena y Estela. Nancy. No, yo no he levantado la mano, nena. ¿Dónde se ve eso? No. No, por ahí yo me confundí, era Estelita. Como la vi rápido, quizás yo me confundí. Estelita. Bueno, estamos estudiando Colosenses y el autor acá dice también algo que me gustó y me impactó. Dice, no solo debemos ser agradecidos por las respuestas a la oración en el pasado, sino que en fe podemos dar gracias al Señor por las oraciones que Él no ha respondido. Sabemos que su amor quiere lo mejor para nosotros. Su sabiduría conoce lo mejor para nosotros. Y su poder consigue lo mejor para nosotros. Entonces, una manera también de agradecer a Dios es a través de la oración y del agradecimiento por las respuestas recibidas y por aquellas que aún no hemos o no recibido. Otra de las prácticas buenas que podemos tener y que no es tan fácil, pero que sería interesante empezar a trabajar es que debemos ser agradecidos por las cosas que no nos han pasado, como dice Estelita, pero creer que el que todo lo sabe de nosotros solo quiere lo mejor para nosotros. A nosotros nos cuesta porque es que esperar nos cuesta y queremos
tener el control de la situación. Pero de verdad, esto que el comentario de Estelita es apropiado para decirles, hay que orar y pedirle al Señor, ok, tú sabes lo que me conviene, que se haga tu voluntad. Yo quiero esto porque Él dice que expresemos nuestros deseos, pero tú sabes lo que me conviene, que se haga tu voluntad. ¿Alguien más quiere agregar algo más sobre este tema o paso a su misión? Yo quería agregar, buenos días para todas las chicas, no las había saludado. Buenos días. Pues con respecto a la gratitud, es más fácil todos estos agradecimientos cuando estamos en circunstancias agradables, propicias, que todo nos funciona bien. Pero cuando estamos en medio de las dificultades y las pruebas es cuando se nos dificulta a veces dar gracias por todo. Es la parte más difícil, que en medio de atravesar ese desierto que a veces nos tiene preparado Dios, todo el tiempo le demos gracias por ello, aunque estemos en aflicción y estemos llorando. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por esto que me estás haciendo pasar. Entonces no olvidemos que en medio de la prueba también tenemos que dar gracias. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Ok. Otro de los resultados, el cuarto, es la sumisión. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Esa palabra someteos, ¿cómo nos cuesta a las mujeres? Es una palabra en general al ser humano, pero a las mujeres nos cuesta un poco. Pero, como les decía esta mañana, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, el resultado para nuestras vidas es felicidad, gozo y paz. Y esta palabra de someternos unos a otros es parte de ese resultado. No sé si alguna quiere hacer un comentario, quisiera escucharlas, es que este versículo es bastante interesante en general para todas. ¿Alguna se anima? Yo quiero decir algo. A ver. Que alguna vez aprendí, igual no levante la mano, perdón, pero bueno, que alguna vez aprendí que someterse es ponerse como en la figura militar, bajo la autoridad, pero es una sumisión voluntaria, es un movimiento voluntario, no es algo que se me pueda imponer, digamos. Eso implica la sumisión, que es un movimiento de la voluntad bajo autoridad. Y cuando uno tiene ese movimiento bajo la autoridad, ¿cuál es el resultado? Que es agradable para uno, porque es que la palabra someterse, a veces uno dice, es que no quiero, es que va contra mí, pero cuando uno lo hace bajo la voluntad, es agradable para uno y es como rico, porque las consecuencias de eso son buenas, son paz, son gozo para uno en su relación con Dios y para uno en su relación con los demás. En esta palabra hay mucho tema de qué hablar, especialmente cuando uno tiene que, por ejemplo, someterse a la autoridad de la iglesia, someterse a la autoridad que nos ponen fuera nuestros gobernantes, someterse al esposo, ¿sí? Los hijos a sus padres. Hay mucho que estudiar de esta palabra, pero lo bueno de esto es que si lo hacemos agradablemente, no nos vamos a ver como que nos están poniendo una camisa de fuerza. Luzma, señora. Yo quería aportar algo aquí. Pienso que la sumisión, el temor a Jehová, si tenemos esa constante, el creyente tiene esa constante sumisión o esa reverencia a nuestro Padre Celestial, va a ser más fácil podernos también someter a nuestras autoridades, lo que tú mencionabas, a las autoridades en la iglesia, por ejemplo, a los líderes. Va a ser más fácil y a nuestros hermanos en general, en el sentido de que nos podemos ser exhortados, podemos ser animados y mirar lo que viene de parte de Dios. Todo va a depender cómo lo recibamos, dependiendo de la comunión que tengamos con nuestro Señor. Si hay humildad en nuestro corazón para recibirlo. Sí,
es parte de obtener estos resultados, ¿no? Bueno, y para concluir el libro específicamente, voy a hablarles de las conclusiones del libro. Dice, cuando andamos en luz, llegamos a producir el fruto de la luz en toda bondad moral, rectitud y verdad. Cuando andamos en sabiduría, llegamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando somos llenos y controlados por el Espíritu, adoramos a Dios y tenemos una cálida comunión interactiva y un servicio humilde hacia los demás. Entonces, fueron muy precisas estas conclusiones que sacó el libro en relación a este capítulo. Me encantó el capítulo porque nos enseña cosas que, aunque nosotros ya conocemos de la palabra y sabemos mucho de la palabra, el libro nos llama a ver sobre la iglesia, nos llama a ser prácticos en lo que Pablo habla en Efesios. No sé si alguna quiere comentar alguna otra cosa sobre el capítulo 5. Fue bastante interesante, las invito a que lo vuelvan a leer, lo repasen, lo pongan en práctica en sus vidas. Siempre digo que la primera exhortada cuando me invitan a enseñar alguna cosa, sea para los niños o sea para mujeres, o sea para mí misma, he sido yo, porque Dios siempre me pega duro y me manda a hacer cosas y me manda a corregir cosas en mi vida y soy muy agradecida por eso. Chicas, no sé si quieren agregar algo más a la enseñanza o hacer algún otro comentario. Señora. Marina, buenos días. Buenos días, buenos días para todas. No me había podido conectar porque el sistema está fallando, pero lo que alcancé a oír, yo vivo muy agradecida, Padre, por su misericordia y pues como decían, el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Él es el que nos hace pensar, que estamos estudiando este libro y también pues como dice que uno tiene que humillarse, pero uno tiene que ser humilde y aceptar la voluntad de Dios con amor, con todo el ser, que poner su corazón, porque está guiado por el Espíritu Santo, entonces todo lo tiene que hacer con amor, entregarse con amor, todo con amor, porque pues estamos en ese, como le digo, estudiando su palabra, estamos en su camino, entonces pues uno debe... proceso de crecimiento. Sí, señora, exactamente, entonces pues humillados, humildes, amorosos, y darse cuenta, eso sí me he dado cuenta que uno debe de cambiar, primero que todo pues llegar a Cristo a pedir perdón si uno se equivoca y seguir su humildad, su amor, porque Él quiere es que seamos igual a Él, que nos parezcamos a Él cada día más. Entonces, pues, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, para entender todo el amor que Cristo nos dio. Sí, señora, gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, ¿alguna más quiere hacer algún otro comentario? Bueno, a ver. Yo pienso que el ser sumisos va de la mano con el ser fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no podemos ser sumisos si antes no somos fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque primero debemos someternos a Dios y luego sí podemos decir que somos sumisos unos a otros. Entonces, es muy importante tener presente el poder que tiene el Espíritu Santo y no desconocerlo de ninguna manera, porque Él a veces contiende por nosotros y por eso es que a veces en nuestra conciencia sentimos lo que es bueno, lo que es malo. Pues Él es el que también nos salva, nos santifica, nos sella, bueno, todas las características del Espíritu Santo, pero específicamente trabajar para ser fortalecidas en Él.
en el Espíritu Santo para poder someternos a otros, porque si en sus fuerzas como humana, muy difícilmente lo va a poder uno hacer. Tiene que necesariamente recibir la fuerza y recibir el fortalecimiento del Espíritu Santo para poder someterse. Eso bueno, es. Ok, Jesucristo nos salva y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? A movernos a través de la vida cristiana. Hemos aprendido que aunque es difícil, estamos ahí. O sea, cada vez que nosotros leemos de la palabra y avanzamos en el estudio de la palabra, descubrimos que Dios nos ha dado las herramientas y así como tú dices que Él nos ha sellado y que está con nosotros, Él nos ayuda para nosotros ir llevando la vida cristiana. ¿Alguien más quiere opinar alguna cosa? Estelita. No, Luzma, estaba solamente pensando que una también de los resultados de ser llenos del Espíritu Santo es el querer orar. Sí. De hecho, la sabiduría dice el temor a Dios, queremos obedecerle. Y la palabra de Dios nos manda orar, dice orar sin cesar. Estoy de verdad muy agradecida con Dios porque la mayoría nos estamos conectando a orar los martes. Estamos oramos unas por otras como el Señor dice. Pero quería también animarlas, yo estoy conectándome a las 6:45 de la mañana de lunes a viernes y me encantaría poder compartir con un par de mujeres. A veces lo hace Luz Marina, hemos estado orando con Merceditas, con Sandra, pero qué bueno fuera sacar también este espacio para orar. Dice la palabra del Señor que el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil, nos gana el sueño. Entiendo que hay mucha responsabilidad de parte de las mujeres, pero es mi ánimo. Ser llenos del Espíritu Santo significa también orar sin cesar. Entonces, eso estaba meditando solamente. Muchas gracias, Luzma. Muy interesante el curso. Un par de preguntas para terminar, si ninguna quiere hacer ningún otro comentario, porque obviamente no puede faltar la evaluación sobre ser llenos del Espíritu Santo. Y es fácil, son dos preguntitas muy fáciles. ¿Cuál es la principal tarea del Espíritu Santo en el mundo? Está en un versículo. Convencer al mundo de pecado, juicio y justicia. Convencernos. Sí. ¿A todas nos queda claro eso? Amén. Sí. Estelita, ¿puedes repetirlo? Amén. Convencer al mundo de pecado, juicio y justicia. Él tiene muchas cosas que hacer con los creyentes, pero su tarea principal en el mundo es esa. De acuerdo, eso con base en el libro que estamos estudiando en el libro de los Efesios, ¿no? Otra súper fácil también. ¿Cuál es una prueba de que el creyente está lleno del Espíritu Santo? Sus frutos. Sí, muy bien. ¿Y cuál es el principal fruto que podemos ver? ¿Qué dijo que no sé? El fruto del Espíritu, dijo. La paz. Muy bien. ¿Cuál más? El gozo. El amor. Listo. ¿Cuál más? El gozo. Paz, paciencia, dignidad, fe, mansedumbre, templanza. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y en la iglesia? Mansedumbre, templanza, todos. ¿Y en la iglesia? El amor. Listo. Todas estas que me nombraron, la podemos ver reflejada en ser sumisos unos a otros. Amén. En poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Pero ojo, la palabra dice, poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, no dice que tenemos que anular las nuestras. En ninguna parte de la palabra dice que tú tienes que dejar las tuyas para complacer solo la de los demás. No, dice, tú pones las de los demás primero antes que las tuyas, pero no quiere decir que las tuyas se quiten, porque a veces omitimos esto y las personas dicen, no, es que yo solo tengo que ser como ayudar a los demás, orar por los demás, todo lo de los demás y lo mío nulo. No dice la palabra eso. En ninguna parte dice que tú vayas a tener que ser nulas tus necesidades, sino que pones primero las de las demás y después las tuyas, pero las tuyas están incluidas también.
Chicas, si alguna quiere hacer algún otro comentario, de verdad, muchas gracias por escucharme. Perdón porque hace 8 días tenía los nervios de punta y realmente estaba muy nerviosa, pero bueno, Dios ha bendecido mi vida con todo esto. Muchas gracias. ¿Alguna quiere agregar algo más antes de irnos? Bueno, si ninguna quiere agregar nada más, de verdad les doy las gracias a todas y Estelita, ¿tú quisieras orar para despedirnos? Ok. Bueno, Padre, damos gracias a ti nuevamente en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias por darnos la oportunidad de conocerla día tras día. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros, que nos enseña, nos recuerda tu palabra. Haznos cada día, Señor, más dependientes de ti, Padre. Te damos gracias por la vida de Luz Marina, gracias por su diligencia al preparar tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu en ella, quien a través de ella nos enseñaste en esta mañana. Señor, no permitas que nos olvidemos, que seamos como dice Santiago, esas mujeres o esas personas que vamos frente a un espejo y vemos reflejado allí nuestro pecado y demos vuelta y nos olvidemos de él, Señor. Haznos cada día más sumisas a ti, Señor, obedientes a tu palabra, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas conforme el propósito para el cual tú nos creaste. Tu palabra dice que nos creaste para gloria tuya, Señor, y queremos darte la gloria. Nuevamente, gracias por este espacio, gracias por las mujeres que se conectaron, gracias nuevamente por tu palabra, por tu Santo Espíritu y por el tiempo que tú nos regalas para buscar de ti. En tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, chicas, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Que el Señor las bendiga, las fortalezca, las haga más hermosas cada día. Amén, Luz Marina. Amén. Gracias. Gracias. Un abracito para todas. Gracias.